Mi nombre es Federico Hansa Gelchev. En este momento voy a hablar de mi tesis de maestría, maestría en educación media superior, que se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional número 261, subsede Caborca, que está a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, que se le conoce como CRESON, y la Universidad Pedagógica Nacional como UPN. El nombre de la tesis que nos compete es un proyecto de investigación de plan de acción tutoral del desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje autónomo, con pendiente para obtener el grado de maestro en educación media superior. Descripción de la tesis. El link de descarga de la tesis se encuentra en la descripción. Claro que sí, con gusto. Agradeciendo el espacio, ¿no? Como comentábamos, es de suma importancia el difundir la ciencia y sobre todo en temas educativos o en ciencias sociales, que siento que a veces se queda un poco rezagado o un poco de lado. Mi tesis, como lo mencionaba, es acerca del desarrollo de habilidades y estrategias para el aprendizaje autónomo. Esa tesis se realizó con dos vertientes, manejamos tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa. Aquí algo que a mí me interesó sobremanera y por lo cual se realizó este trabajo fue para aquella capacidad de los alumnos a nivel preparatoria, que es esa fase en la cual todavía no son adultos, todavía no son universitarios, pero tampoco son niños de secundaria, tampoco son niños que todavía el papá esté sobre de ellos, sino ya comienzan a tener una autonomía en relaciones, una autonomía en amistades, una autonomía en el desarrollo de toda su persona. ¿Y por qué no ver esa autonomía en vistas del aprendizaje o en vistas del desarrollo para que ellos mismos puedan ir generando esas estrategias del desarrollo mmm, de aprendizajes? Como ellos muchas veces a lo largo de la historia o a lo largo de la preparatoria se van perdiendo y pierden el interés por estudiar o pierden el interés por lo académico. En secundaria, el papá todavía está con ellos, le pregunta, ¿hiciste las tareas? Los lleva a la escuela, está más al pendiente, vaya. El padre de familia, al menos acá en Sonora, en la parte norte del país, ya en una etapa de preparatoria, les da un poco más de autonomía. Ya les empieza a prestar el carro para que se vayan, o se van a pie a la escuela, o ya el papá los despide en la mañana, creyendo que el alumno pues llegó a la escuela, que estuvo en sus clases, etcétera. Pero ya ellos comienzan a forjar una autonomía de aprendizaje, una autonomía de conocimiento. Pero vimos que un problema muy grande o el problema que nos acuña a nosotros es que el índice de reprobación y de aprobación en materias que requieran sobre todo lo que es la escritura, lo que es la lectura y sobre todo lo que son los hábitos de estudio era muy marcada. Nos encontrábamos con un índice de reprobación muy alto porque los muchachos cuando se les encargaban estas tareas de que tenían que leer un artículo o leer un capítulo del libro o leer simplemente unas páginas de su libro de texto, no lo hacían. ¿Por qué? Porque como ya no estaba el papá atrás de ellos, ya no estaba en el horario marcado de, sabes que tienes que ponerte a leer, y el papá a un lado haciendo la cena, la mamá, o supervisando. No, el papá ya se deslinda un poco de esta supervisión y le genera esa autonomía que muchas veces el joven es notar que no la aprovecha o no la usa de la mejor manera. Y al no poderlo utilizar de la mejor manera, el alumno se pierde porque no genera esas estrategias o esos hábitos de estudio de lo que es la lectura y el estudio de forma de tutor preparatoria en el cual se acompaña a los alumnos no solamente en el proceso académico,
de si reprobo materias, si no reprobo materias, en cuál va bien, en cuál va mal, sino que generara esos hábitos de estudio, que generara esos espacios ya de manera autónoma, ya de manera particular, para que después los pudiera utilizar. ¿Ok? Porque en la universidad, que es el paso siguiente para estos muchachos de preparatoria, nos encontramos que ahí sí, se encuentran totalmente solos. Ya no hay un maestro como tal que los acompañe y que los guíe. Existen los procesos de tutorías dentro de la universidad, al menos en grandes universidades sí los hay, pero se especializan o se focalizan en ver el índice de reprobación. Solamente andas mal en estas materias o porque has faltado. No se preocupan tanto en ver cuál es el aprovechamiento o cuál es la manera en la cual el alumno designa esos espacios para que puedan estudiar de manera mmm, que aprovechen sus tiempos, ya con una metodología establecida, ya saber que si tengo de 4 a 6 de la tarde para estudiar, llevar una planeación de estudios, qué hacer primero, qué hacer después, para optimizar el tiempo. Este proyecto nosotros lo impartimos o se impartió a manera de un taller en el cual a los muchachos de preparatoria, de una preparatoria de acá de Sonora, de Caborca, se les instruyó eh, herramientas para que ellos fueran creando y que fueran ayudando a tener claro esa metodología de estudio que les va a servir no solamente en la preparatoria, sino en la vida profesional, en la vida de la universidad incluso. ¿Por qué? Porque ya al enfrentarse a una carrera que les guste o la carrera que ellos decidan estudiar, ellos tienen que ir armando sus ritmos de trabajo, sus ritmos de vida. Y más en una sociedad de ahorita en la cual tenemos una gran cantidad de jóvenes que estudian y que trabajan, deben de optimizar sus tiempos, deben de perder el menor tiempo posible en el estudio. Vemos que las redes sociales absorben mucho tiempo, que los videojuegos absorben mucho tiempo, que Facebook, TikTok, Instagram absorben mucho tiempo, que es tiempo que se puede aprovechar para el estudio, que son tiempos que se pueden aprovechar para que el índice de aprovechamiento tenga una mayor aprobación, vaya. Y aquí con esto, estas herramientas que se le brindaron a los jóvenes, lo hicimos con el fin de que pudieran demostrar que han formado un criterio de autonomía para llevar a cabo lo que son los procesos de aprendizaje fuera del aula. ¿Okay? Aquí lo dividimos nosotros en dos tiempos. Estamos hablando del tiempo de que el grupo está explicando un tema, está enseñando, tiene estrategias didácticas, tiene pedagogía, utiliza las nuevas tecnologías, está perfecto, está muy bien. Pero, ¿qué hace el alumno en casa? ¿Qué realmente retoma? Ahorita es muy común que a nivel universitario el maestro explica, tiene su clase, da todo lo que es el temario, vaya. ¿Y qué hace el alumno? En vez de tomar apuntes, le toma una foto al pizarrón y dice, esos son mis apuntes. Luego los voy a leer. Y sabemos que la mayoría de los casos se vuelven fotos perdidas en los teléfonos y ya nunca se retoman, ya nunca los vuelven a leer. Esa disciplina que se necesita para que los jóvenes profundicen en los conocimientos impartidos, para que aprovechen la instancia de la universidad o la instancia de la preparatoria, es en lo cual es el fin o es lo que es el objetivo de lo que es la tesis, ¿no? Y aquí nos centramos nosotros en el nivel medio superior, que es la preparatoria. ¿Por qué? Porque en un nivel básico, que sería primaria o secundaria, todavía esta autonomía no se encuentra tan desarrollada, toda esta autonomía. Son muy dependientes de los papás, de los horarios de los papás, de lo que los papás les digan. Y ya en la universidad, querer implementar estrategias de autonomía de aprendizaje, nos encontramos en una etapa muy tardía. Nos encontramos ya cuando los muchachos tienen una currícula llena, que pasan muchas horas en la universidad y ya no tienen tiempo para poder diseñar y para poder aprender este tipo de situaciones.
Aparte, nosotros nos basamos en lo que es la reforma en la educación media superior, que tiene como un proyecto central este proyecto o este modelo constructivista que habla acerca de la utilización de proyectos, de utilización de herramientas de investigación, de utilización de todos estos recursos. Un punto que en lo particular ahorita comentabas, qué es lo que me gustó más de la tesis o qué es lo que a mí me llamaba más la atención o por qué lo hice esto. Bueno, nos encontramos que en México, ya en la sociedad actual, ya en esta modernidad líquida, por así decirlo, eh, tomando una postura muy de Bauman, nos encontramos que las estructuras o las grandes estructuras van perdiendo peso. Ya la universidad como tal ya no es el ícono representativo que lo era hace 20, 30 años. Ahorita las generaciones nos estamos encontrando que los constructos sociales fuertes, los constructos sociales de peso, se van diluyendo en esta cuestión social. Uno de ellos que ponemos o hacemos especial énfasis es en la familia. La familia como el primer sociedad en la cual nos estamos inmersos ha perdido peso, ha perdido figura en la sociedad. Por políticas, por tradiciones, por muchas situaciones, pero la estructura familiar tradicional se ha venido moldeando, se ha venido modificando a lo largo de los años. Y esto no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que hay adecuaciones que se van generando a lo largo del tiempo, que se van generando a lo largo de las condiciones sociales. Antes era muy común ver la estructura eh, de la familia completa, por así decirlo, entre comillas, que nos encontrábamos mamá, papá e hijos. Punto, se acabó. Hace 50 años era lo que se veía. Ver hace 50 años un papá soltero, una mamá soltera, era algo raro, era algo que no se daba a conocer, que no se veía normalmente. Y ahorita es lo más común del mundo, ver una mamá soltera, ver un papá soltero, o ver una pareja de una familia. Yo papá tengo mis hijos, yo mamá tengo mis hijos, decidimos hacer vida juntos y ahora tenemos los hijos que son de los dos, pero aparte tenemos los hijos propios y los hijos independientes. El conflicto o esa unión familiar va a determinar los espacios en los cuales los jóvenes tengan disponibles el aprendizaje para el estudio y para desarrollar esas herramientas autónomas. ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente eh, una familia que sea dedicación exclusiva para un hijo a una familia en la cual nos encontramos con 3, con 4, con 5 hijos, que hay que prestarle más atención a los niños que están en una primera infancia, en un primer desarrollo, en una secundaria, que el muchacho que ve en prepa, que ya ve en universidad. Los papás dicen, ya está grande, ya él sabe cómo hacerle y ya lo va a poder hacer de mejor manera. ¿Okay? Esta construcción de familia, independientemente de cómo esté constituida, ya sea papá, mamá, ya sea papá, papá, mamá, mamá, ya sea la unión que la sociedad dicte o como se sientan más cómodos para formar estos vínculos. Esta creación de familia nos encontramos en estudios, va a ser ante el cómo es constituida. Ya no va a ser tan relevante si es papá, papá, si es mamá, mamá, si es papá, mamá con hijos, si son los abuelos, ya no va a ser predominante como en anterioridad se creía. Va a determinar el aprendizaje de los alumnos, la importancia que los padres o la importancia que los encargados de la familia le presten a estos estudios, independientemente del género que sean, independientemente de la relación que tengan, unión libre, casado, civil, iglesia, etc. Eso va a pasar a un segundo, tercer término. Se va a preocupar la educación, cuál es la importancia y el tiempo que los papás o los encargados del hogar le van a dedicar a que el hijo estudie. Y si nos vamos en ese complejo familiar, en esa estructura familiar,
que tienen, que mamá y papá trabajan. ¿Por qué? Porque ahorita los sueldos no alcanzan que uno nomás trabaje. Nos encontramos que todos trabajan, incluso los que ya están en edad productiva, se van a trabajar y tienen que compartir, como les mencionaba, entre estudio y trabajo para poder aportar, para poder ayudar y para poder crecer. Y los tiempos van disminuyendo conforme a la importancia que se le va dando a la escuela. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en una balanza, ¿qué va a ser más importante? ¿Comer o estudiar? Todos me van a decir que comer. ¿Por qué? Porque hay que, una frase decía, eh, no hay conocimiento que entre en una cabeza en el cual el estómago no ha comido o en un estómago vacío. ¿Okay? Por eso da esta preocupación en este ambiente familiar. Otro ambiente muy importante que nosotros mencionamos es la cuestión del contexto. En México, sobre todo, ya no referimos al contexto de acá de Sonora, que es donde se realizó el estudio, sino ya en un contexto más general, vemos la influencia tan grande que tienen las redes sociales, que tienen los influencers, que tienen todas aquellas personalidades que a lo mejor sin haber estudiado o sin preocuparse por ese ámbito educativo, pues empiezan a hacer dinero, empiezan a crecer, empiezan a generar sin preocuparse por mejorar académicamente. Y esa es una realidad que nos estamos enfrentando con las generaciones que vienen abajo, que vienen en secundaria, en primaria, incluso en los primeros de prepa. En anterioridad le preguntabas a un muchachito o a un joven o un adolescente de secundaria, ¿qué quieres ser de grande? Y te contestaban, quiero ser bombero, en una parte muy infantil, en una primaria, quiero ser policía, quiero ser abogado como mi papá, médico como mi papá, o como mis tíos, porque eran figuras de autoridad. Eh, en secundaria todavía les puedes preguntar, bueno, quiero ser veterinario y un poco más centrado. Pero ahorita es muy alta la cantidad de niños que le preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser TikToker, quiero ser YouTuber, quiero ser influencer, siendo que no son carreras aspiracionales, no es una formación educativa y no es una formación de calidad, no es algo que el aprendizaje te lo vaya a brindar. Por eso nosotros nos enfocamos en este proceso de tutoría que va a lo largo de su estancia en preparatoria, en el cual tienen un docente encargado por el grupo, en el cual el maestro o la maestra se va encargando de guiar y de acompañar a este grupo a lo largo de su aprendizaje integral. No solamente aprendizaje de materias, no solamente aprendizaje por bloques, por unidad, por contenido, sino un aprendizaje que genere en totalidad esta generación de conocimiento. Nosotros, la tesis habla de tres objetivos primordiales, un objetivo cognitivo, un objetivo procedimental y un objetivo actitudinal. Primero, el alumno debe de conocer las diferentes estrategias de estudio que existen. ¿Okay? Saber qué es un cuadro sinóptico, saber qué es un mapa conceptual, saber la diferencia entre un resumen, una síntesis, un ensayo, que muchas veces queda difuso. Se les pregunta a los muchachos, incluso en la universidad, ¿saben qué? Me van a hacer un resumen y te entregan un ensayo. O me van a hacer una síntesis y te entregan un resumen. No tienen muy bien claros estos conceptos de las estrategias de estudio que hay. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? ¿Para qué sirve un mapa conceptual? ¿Cómo codificar la información para poderlo utilizar de mejor manera y para que para ellos brinde mejor resultados? Una vez que los muchachos conozcan estas estrategias, las aprendan en el sentido de que sean parte de ellos, tengan esta parte procedimental, es una extrapolación de estas estrategias de estudio vistas en clase al ámbito de la casa, al ámbito familiar, a los espacios familiares en los cuales ellos se van a desempeñar o ellos se van a desenvolver. Y la última, la más importante, esta parte actitudinal.
¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una generación que no quiere hacer las cosas o simplemente no tiene la apertura o la actitud para trabajar o para sentarse a estudiar. Yo recuerdo cuando yo estaba en la preparatoria hace algunos años, que te sentabas 1 o 2 horas a estudiar y no tenías mayor problema. Te sentabas, te concentrabas, hacías la tarea, hacías los trabajos. Pero ¿qué pasa ahora? 15 minutos es mucha tarea. Ya no la voy a terminar, no la voy a hacer, la hago después. Postergan, aletargan, dejan para después, en vez, en vez de tener una metodología ya establecida de poder trabajar y avanzar de una manera más eficaz. Pero para eso ellos deben de tener la actitud para poderlo hacer. Si ellos no tienen la actitud y no entran en este mundo académico disciplinar, va a ser muy difícil que los forcen a una etapa de preparatoria de universidad. Nosotros en la tesis, este taller que les comentaba, lo dividimos en 4 secciones diferentes. Una, la selección de manejo y fuentes de información, porque va a ser fundamental de los alumnos que sepan qué fuentes utilizar. No solamente existe Wikipedia, no solamente existe Buenas Tareas, Buenas Tareas, todos aquellos sitios que son muy buenos, pero que no son académicos, que no tienen una confiabilidad que podamos utilizar para algo tal cual como referencia. Eso lo aprendemos en la universidad, lo aprendemos a lo mejor en un posgrado. Ya utilizar fuentes de información, a lo mejor con indexaciones, con revistas reconocidas, ya con un criterio amplio. Pero estos muchachos en preparatoria no, agarran, googlean, lo primero que sale, copio, pego, y ahí está mi tarea ya hecha. ¿Okay? No tienen ese criterio para la selección de fuentes. Por eso en este primer bloque, en este primer contenido temático de lo que es la unidad, de lo que es el taller, se destina a que ellos aprendan al seleccionar de manera ideal estas informaciones. Segundo tema o segundo bloque, vemos que las estrategias cognitivas que ellos necesitan. Esto es la comprensión que ellos tengan. Nos enfrentamos ahorita a una realidad que los muchachos leen, pero que no comprenden. Leen, pero no entienden. Solamente leen por leer. Una lectura muy superficial, una lectura más por cumplir la rúbrica de es que me dijeron que leía y yo leí. ¿Qué tanto aprendí o qué tanto comprendí de la lectura? Porcentaje mínimo, un porcentaje muy poco. Deben de aprender a leer y aprender a leer de manera consciente. No aprender a leer de manera fluida, no aprender a leer con dicción. Eso es de la primaria. Eso se enseña en la educación básica. Y en una educación media superior ya deben de tener criterio de poder comprender la lectura y de tener un ojo crítico acerca de lo que se está leyendo. En un tercer momento dividimos lo que es las estrategias de estudio. Una estrategia de estudio que nosotros fomentamos para los estudiantes es la técnica 2L, 2S, 2R, que es 2 lecturas, 2 síntesis y 2 resúmenes. Se lee una primera vez, se hace una síntesis, se hace un resumen. Después de haber realizado esa, se vuelve a hacer otra lectura, se vuelve a hacer otra síntesis, se vuelve a hacer un resumen. ¿Por qué? Porque es mayor la comprensión al duplicar la acción. Ya vimos que a lo mejor en una primera lectura, una lectura rápida, se te fueron muchas cosas, que es normal, que es lógico y que es válido. Pero ya con una segunda lectura ya se hace una profundización del tema o se profundiza el contenido, objetivos principales, ideas principales, ideas secundarias, se quita todo lo que es la paja del texto y ya se analiza de manera más crítica. Y el último punto que consideramos sumamente importante es la organización gráfica. Que ahorita vemos una sociedad estudiantil que en gran medida es gráfico, que es visual, es auditivo, ¿okay? Y necesita tener la información en estas características o con estas modalidades para que se favorezca en ellos el aprendizaje como tal, ¿no? Aquí, ya para finalizar, no sé qué tanto tiempo tenga, pero
ya para ir finalizando con la tesis, ¿cuáles son los resultados que logramos obtener en este trabajo? Bueno, se apoyó a los alumnos de manera personal, integral. Cada participante que se utilizó un grupo muestra y un grupo base para hacer la comparativa, en el cual se aplicó este taller, cada participante logró identificar el concepto y las particularidades de las diferentes estrategias de estudio. Ya no solamente saber qué es un resumen, saber qué es una síntesis, sino saber qué es, saber cómo se utiliza, saber para qué se utiliza y saber cómo lo va a utilizar. ¿Okay? Y a su vez, aunado a estas estrategias, el índice de reprobación de estos mismos alumnos disminuyó al poder concentrarse y al poder utilizar de mejor manera estas herramientas de estudio, ¿no? Y prácticamente en eso consistió la tesis, en esta elaboración del taller y en esta aplicación de reforzamiento de las habilidades del aprendizaje autónomo para los alumnos de la educación media superior. Enseñanzas académicas o sociales de la tesis. Ya, muy interesante la pregunta porque hablar de hallazgos, toda tesis se hace para que se lea, ¿no? Toda tesis se hace para replicar y para difundir el conocimiento. Y no tendría mucho sentido hacer una tesis que no tuviera nada nuevo o que no tuviera nada para mejora, ¿no? Yo aquí encuentro dos hallazgos principales o sí, dos hallazgos, uno en la parte social y uno en la parte académica, ¿no? Por tesis de maestría en educación. Esto creo que me faltó comentarlo. El programa en el cual se presentó la tesis es de una maestría en enseñanza en educación media superior. Primero en el ámbito social, un hallazgo que vimos en la cuestión de la literatura, en la revisión de la literatura y en estar en contacto con los alumnos, es que no va a importar o no va a ser tan relevante el cómo esté constituida la familia. En anterioridad yo te hubiera dicho, yo hubiera pensado, una hipótesis que teníamos, era de que una familia nuclear, mamá, papá, hijos, y sería lo mayor funcional. Y no necesariamente. Aquí nos encontramos familias compuestas o familias que solamente tienen a un papá o solamente tienen a una mamá y que es mamá e hijo. Eh, y va a determinar no cómo esté constituida, sino el tiempo que le dediquen. Ese factor temporal y factor de importancia que la figura del hogar le impregne a los hijos va a ser lo que va a ser fundamental. Esto como idea social en un México tradicionalista, en un México que la figura familiar es sólida, es constante, es figura de respeto, que está muy bien. Eh, pero eh, nos encontramos que va a ser más benéfico, que va a ser benéfico para el alumno o para el estudiante, que el papá se interese por el estudio del alumno. Más que esté presente, que se interese. A un alumno de preparatoria, el cómo te fue en la escuela, qué te dejaron de tarea, ya tienes todo, vamos a dedicar esta hora para que estudies. ¿Sabes qué? El teléfono lo vas a dejar para que termines la tarea. O sea, esas mm, facciones o esas partes de la autoridad familiar, llámese autoridad familiar, mamá, papá, abuelos, tías, primos, hermano mayor, como quieran llamarlo, es el ambiente que va a propiciar que se genere el aprendizaje. Más que cómo esté constituido, eso viene a pasar a segundo término, como les decía, el hecho del enfoque que tienen hacia la educación. La social va a repercutir. ¿Por qué? Porque va a cambiar este paradigma que tenemos de que la familia tradicional es la más adecuada, la familia tradicional es como deben de ser las cosas. No necesariamente. La familia tradicional es importante, claro, pero la importancia que esa familia tradicional va a poner en el estudio va a ser lo que marca la diferencia.
esa importancia sobre el aprendizaje, esa importancia sobre los tiempos de estudio, esa importancia que como padre de familia, como madre de familia, como tutor responsable, vas a aplicar en los estudiantes para que apliquen estas herramientas de conocimiento. Eso sería como un cambio de paradigma fundamental que yo veo. Y por otro, ya en la parte educativa, ya en la parte académica, ¿qué descubrimiento vimos qué innovación encontramos en esto? Sobre todo en esta técnica que comentábamos, en la técnica de las dos s 2 r 2 lecturas, 2 síntesis y 2 resumen. Aquí nos encontramos que los alumnos adquieren mayor conocimiento, profundizan más en la lectura y sobre todo retienen mayor información. Esto, aunado al proceso de acompañamiento, de tutoría del docente a lo largo del grupo, a lo largo del semestre, va a favorecer que el índice de aprendizaje sea mayor, perdón. No solamente que sea menor el índice de reprobación, sino que el aprovechamiento escolar sea mayor. ¿Okay? Ese sería un factor sumamente interesante, el hecho de que si se les pone a un tutor, a un grupo de preparatoria, que realmente funja como un tutor, no solamente un cargo administrativo, no solamente un papel que diga que es el tutor y los vea una vez al semestre a ver si reprobaron algo, no, sino que los acompañe, les enseñe estas estrategias, estos métodos para que lo puedan utilizar en las diferentes asignaturas, va a beneficiar el aprendizaje y el índice de aprobación. Pero un punto importante y que sería con lo que yo me quedo de innovación o de aportación para la ciencia es esta parte de autonomía del joven, parte de autonomía que ya la tienen, pero necesita reforzarse. ¿Cómo? Con las herramientas, con las estrategias y sobre todo ir encaminada a esa autonomía a el estudio. Pueden ser autónomos, pueden ser autosuficientes en muchos sectores, en el trabajo, en las relaciones, en lo social, en muchas partes. La autonomía educativa. Todavía cuesta trabajo esa separación, todavía cuesta trabajo ese. Yo estudio para mí y yo estudio porque tengo que estudiar, porque debo estudiar, no porque mi mamá o mi papá me estén diciendo, no porque el maestro me encargó tarea, voy. No, complementar lecturas, ese crear o ir creando desde la preparatoria, un centro crítico autónomo que los alumnos vayan a poder desarrollar de la licenciatura o en la etapa de un posgrado va a ser fundamental. Que nos encontramos que muchachos que llegan a la licenciatura todavía quieren que el maestro les dé una guía de estudio, todavía quieren que el maestro les explique y les diga, mijitos, van a tener así, 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 que les enseñen otra vez a hacer resúmenes, que les enseñen otra vez, sino ya deben de tomar una autonomía como adultos que ya son. Fomentar esa autonomía en jóvenes de nivel medio superior va a ser fundamental para tener profesionistas o para tener estudiantes de licenciatura mayor eficientes para poder desarrollar una carrera y eficientes para poder llegar a término de esta misma. ¿Por qué? Porque ya no van a ser dependientes del sistema, ya no van a ser dependientes de los padres, ya no van a ser dependientes de ningún factor, sino ellos van a ser por sí mismos los creadores y los van a buscar el conocimiento para beneficio propio y para beneficio de los. Yo creo que me quedaría con esos dos factores contestando tu pregunta. Enseñanzas personales o experiencias de la tesis. Ok, ya hablando de un tema personal, ¿qué me deja? La importancia, yo lo comentaba con mis maestros en su momento, yo hubiera dado lo que fuera, porque a mí me hubieran enseñado a estudiar de esta manera, que a mí me hubieran enseñado a tener
esas herramientas metodológicas, esas herramientas eh, para poder concentrarme o para poder realizar un estudio, que muchas veces llegamos a un posgrado, oye, o pasamos la universidad y todavía somos dependientes, no generamos esta autonomía. Y ya cuando nos enfrentamos a un mundo laboral, a un mundo educativo de mayor exigencia, en el cual eres tú solo, y atrás, ya no está quien te diga con un horario, tienes que hacerlo, no te busques la manera jugada, de trabajo, de a la hora que puedas, avances. Y qué mejor aprovechar el tiempo. Se pierde mucho tiempo si no se tienen las herramientas específicas y si no se saben hacer las cosas. Es mucho el tiempo valioso que inviertes en desvelos, es mucho el tiempo valioso que inviertes a lo mejor en perderte una fiesta familiar por estar sentado escribiendo la tesis, por estar investigando, por estar aplicando, por estar mm, formando marco teórico, marco metodológico, marco conceptual. Es mucho el tiempo invertido, que si no tienes una autonomía, te conviertes en alguien dependiente de los demás. Yo agradezco la tesis de manera personal que me hizo comprender perdón, la autonomía que tienen y la autonomía que se necesita en la investigación, sobre todo. Ya a un nivel posgrado, ya a un nivel maestría, a nivel doctoral, la autonomía va a ser fundamental. Y si se va preparando desde la preparatoria a muchachos autónomos en el punto educativo, vamos a tener profesionistas, maestros, doctores, que van a generar líneas de investigación, que van a generar líneas de trabajo, que van a generar eh, propio conocimiento. Y ya no van a depender de que el trabajo de fulanito maestro, el trabajo de mi tutor, el trabajo que él hace, yo lo hago. No. Aquí es lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando hacer con las herramientas necesarias. Yo creo que eso en lo personal me dejó mucho, la parte de una autonomía académica, ya no depender tanto del docente, ya no depender tanto de lo que el maestro me diga, sí tomarlo en cuenta, sí guiarlo, porque es el experto en tema, pero yo buscar otras corrientes, buscar otros pensadores, buscar a lo mejor otras ideologías que complementen el tema. Generar eh, ese ser autónomo educativo. A mí me generó la tesis eso, ya verlo de manera personal, ya verlo de manera propia como tal, ¿no? Que es algo que yo lo recomiendo para todos aquellos que quieran o que estén pensando estudiar un posgrado, una maestría, una licenciatura incluso, que generen esa autonomía. La escuela o la institución educativa te da las bases y te da las líneas, completamente de acuerdo, pero va a depender de la persona, qué tan lejos quiere llegar. ¿Por qué? Porque si te quedas solamente cumpliendo con tareas, cumpliendo con trabajos, pasando exámenes, vas a ser uno más. No vas a generar ese criterio propio y esa ansia de conocimiento. Incluso no vas a generar eh, mayores beneficios para ti que si lo haces de una manera autónoma y autosuficiente. Tu buscar, tu investigar, eh, quererlo hacer de manera mejor. Si te quedas en un punto con lo que nomás los maestros te dan, pues te vas a quedar en un punto medio. Si vas a cumplir, claro, vas a ir adelante, claro, pero el punto de esto y no quedarnos en una mediocridad académica es avanzar y es crecer y es llegar a este desarrollo de nuevas líneas de pensamiento, de nuevas líneas de investigación, de nuevo trabajo. ¿Y cómo se va a lograr esto? Teniendo autonomía, siendo auténticos y buscando la manera que más les va a servir. Nos encontramos con jóvenes en la tesis que son muy buenos, a lo mejor unos para hacer mapas mentales, pero como en sus materias nunca les pedían mapas mentales, pues nunca los hacían, no los desarrollaban, incluso ni para ellos mismos estudiar los hacían. Nos encontrábamos muchachos que eran muy buenos haciendo cuadros sinópticos o muy buenos haciendo resúmenes,
Pero, por ejemplo, alguien que es muy visual, que haga un cuadro sinóptico muy bien esquematizado, muy adecuado, le va a servir no solamente para presentar una tarea, sino le va a servir para estudiar, le va a servir para aprender. Esto es algo que a los jóvenes les cuesta trabajo asimilar, les cuesta trabajo entender que las tareas no son solamente por hacer tareas, sino son para que ellos aprendan. Y qué mejor aprender de una manera que a ti te guste, qué mejor aprender de una manera donde tú te sientas cómodo trabajando, qué mejor manera de aprender con las herramientas que tu personalidad requiera y que con las que tú vas a desempeñarte de una mejor manera. Yo creo que sería eso. Comentarios finales. Solamente me queda agradecer el espacio a Ujica, agradecer el espacio de este podcast, de la revista, de este espacio para difundir ciencia, para difundir investigación. Creo que va a ser fundamental y creo que es un espacio sumamente apremiante. Nos encontramos podcasts de todo tipo, nos encontramos videos de todo tipo y perdemos muchas veces el tiempo viendo a lo mejor contenido entretenido, sí, pero no deja de ser contenido basura, no deja de ser contenido mediático. Tomar el espacio y tomar el tiempo para poder pensar y para poder reflexionar cosas que nos van a hacer crecer como personas, pienso que es fundamental y es loable para ustedes como equipo de trabajo que estén promoviendo estos espacios y dándonos la oportunidad a investigadores, a jóvenes, a presentar este tipo de trabajos. Agradezco sumamente la oportunidad y solamente me queda eso, muy contento de poder compartir esta tesis. Esperemos en un futuro compartir la tesis doctoral y seguir trabajando y seguir buscando el bien de la ciencia en México. Que como decía un anuncio publicitario muy viejo, decía, en México hay talento, solo falta apoyarlo. Hay ciencia, hay investigación, solamente falta muchas veces el apoyo o faltan los medios, los espacios para poder expresarnos, para poder guiar o para poder difundir este tipo de ciencia. Solamente eso, agradecer y espero que se me haya entendido y que que no esté tan tedioso en la cuestión de la tesis, ¿no? Eso sería lo único. Producción: Flor Idalia Estopier Antonio, Eric Giovanni González Cruz. Edición de audio y video: Neshtia Imagen.